liviano por ahí. Oramos, gracias Jesús por este tiempo. Nútrenos con tu palabra, Señor. Todos necesitamos de tu alimento, de tu palabra. Todos necesitamos fortaleza. Por eso abrimos el corazón, pedimos ayuda, que hables, que dirijas, que limpies, Señor, nuestra vida de todo pecado, de toda falta, de todo error. Señor, queremos alinearnos con tu voluntad, Señor, y presentamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Mateo 4, 18, donde explica el llamado apenas de una persona llamada Pedro, y le puso el nombre, pero de algo que es sencillamente una palabra que la podemos dejar pasar, como que casi sin importancia. De qué manera llamó este Jesús, ¿no? Y me llamó la atención un poco. Todos tenemos maneras diferentes de tener a Jesús, conceptos de Dios, conceptos de Jesús, cómo será, de qué manera acercarnos a Él. A lo largo de la vida de uno se va llenando de informaciones, de repente, de religiones, informaciones de cómo llegar, de cómo será. Y bueno, se me presenta como un Jesús con una sandalia, viste, bien sencillo. Se presenta Jesús delante de las personas y sanaba a la gente, pero ¿cómo nos llega a nosotros, no? Y ¿cómo nos llega a nosotros? Y capaz que tendríamos que levantar un poco más a Jesús que andaba en la tierra igual, ¿no? Todos lo tenemos, él no tenía donde recostar su cabeza, ¿viste? Entonces, ¿qué sería? Un pobre, loco, ¿no? No tenía lugar donde vivir. Pero sin embargo, hay algo que me llamó la atención, que compartía ahí Alejandro, que decía que lo buscaban los leprosos y le decían rabí, le decían maestro, ¿no? No a todo el mundo le llamaban maestro en aquella época, no a todo el mundo le llamaban rabí. Era un estatus muy alto, no cualquiera. Él entraba a la sinagoga y le decían maestro. Los mismos religiosos de 70, 60 años que tenían la barba por acá, toda la vestimenta esa que usaban antes, lo reconocían como maestro, venían y le decían rabí. Y que alguien como esta persona, ¿no? Como Pedro, que está en el capítulo 4, versículo 18, andando Jesús, Mateo, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Ya algo tan básico, ¿no? Como leer esta pequeña parte de la historia. Que una persona que tuviera, ¿no?, barcos, tuviera de alguna manera riqueza, ¿no? De alguna manera, era un trabajador, pero tenía cosas, ¿no? Y Jesús se le acercaba y solamente con estas palabras rompía el esquema de esta persona. Y dejó todo, ¿y qué hizo? Le siguió. No iba a seguir a un pobre desgraciado, me parece, Pedro. Él sabía quién estaba atrás, ¿no? Estaba el Padre atrás de los movimientos de Jesús, lo escuchaban, y él era un rabí, era un maestro. En aquella época solamente un discípulo podía seguir un maestro si el maestro lo permitía. Y tenía una cantidad de evaluaciones a lo largo de la vida. A los 12 años le evaluaban si sabía la Torá. Hoy a los 12 años, en la escuela de acá, no evalúan esas cosas, ¿no?
y se tenía que saber la Torá de memoria. No es a veces que vos te hacías los trencitos, ¿viste? Y sacabas de memoria la Torá con 12 años y ibas siguiendo el grado, ¿no? de evaluación hasta que cumplían, creo que 16 años, ya podían decidir seguir a un maestro. Y el maestro evaluaba así cuántas estrellas tenía el cielo, lo que tenían que saber. Y si el maestro no quería, no lo seguía. Pero si lo seguía, el discípulo lo seguía hasta abajo de la cama, ¿no? Lo seguía a todos lados, copiaba todo lo que ese maestro, que era un jefe espiritual, un jefe de aquella época, ¿no? Y que una persona insignificante, de esta manera lo podemos llegar a decir, pero no insignificante porque no tenía trabajo ni nada, sino el tema religioso. No fue evaluado de repente y no llegó a cumplir con los deberes, ¿no? Creo que en esa evaluación, creo que estamos todos, que no llegamos de repente a decir a Jesús, estamos acá, llamar la atención de Dios. Creo que quiero llevarlo a todos nosotros, llevarnos a la realidad, que creo que estamos de alguna manera, no tendríamos chance, si no fuera por la misericordia de Jesús, que nos miró trabajando, o algunos ya ni trabajaban, ¿no? Pero te miró cuando vos no tenías chance y cuando yo no tenía chance de entrar como seguidor. ¿Hasta ahí vamos bien? Y algunos piensan, no, pero yo no me porto tan mal en la vida. Pero no va por ahí. No teníamos chance. Estábamos destituidos de alguna manera, como dice la palabra, destituidos por fuera. Y Pedro estaba en la misma situación. Y Jesús lo llamó y dijo, le abrió de alguna manera un camino, una nueva vida totalmente diferente. Que Pedro no conocía, pero en ningún momento le puso un pero. Él dejó las cosas y se fue con él. Amén. Entendía que no tenía chance, no tenía chance, como vos y como yo, que no teníamos chance, no de trabajar, no de ganar dinero, no te hablo de eso. No teníamos chance de tener una relación con Dios. El pecado que teníamos en nuestra vida era tanto que la paga de ese pecado era la muerte y el infierno. No teníamos chance. A esto quiero que entendamos que así como Pedro recibió un regalo, todos nosotros recibimos un regalo. ¿Todos aceptamos los regalos? Bueno, porque esto fue un regalo, y esto es un regalo, de pasar desapercibido por la sociedad y por muchos otros ojos. Jesús puso la mirada en vos, en tu vida, y hoy estás acá y estamos acá, ¿no? Todos, de alguna manera, recién arrancamos, algunos tienen más tiempo, pero todos fuimos llamados. ¿Llamados a qué? La meta de este llamado es la vida eterna. Ese es el regalo mayor. Y de ahí tenemos una gran cantidad de luchas y batallas que vamos a pasar por entre toda la vida, donde hay un enemigo que no quiere que lleguemos, y nuestra carne, que se opone también, capaz que no se opone pero también nos hace la guerra, le hace la guerra al Espíritu de Dios, nuestra carne. Entonces, tenemos dos enemigos fundamentales. Y en este tiempo, no sé si has descubierto lo que te voy a comentar, cómo con la paciencia que trabaja la semilla del mal. Mirá lo que estoy hablando, de una paciencia. Tiene una cualidad que hoy de repente te pone un pensamiento en la mente, el maligno, y lo va de a poco, lo va regando. De eso te quiero decir, de a poco te va llevando a que dejes las cosas de Dios, a que no mires con buenos ojos las cosas de Dios, no
te aburra un poco las cosas de Dios, de a poco te va llevando a que te guste más el pecado que las cosas de Dios, de a poco. Algunos dicen, no, que caí en pecado. A veces estamos días o meses, el enemigo sembrando y tirando agua a esa semilla. Y yo eso dice, no, pero estoy bastante bien. Pero tenés guardado en un lugar donde nadie ve, algún pensamiento oscuro, que tal vez no sea tuyo, pero que te gustó tenerlo. Y el enemigo lo riega de vez en cuando. Y vos sabés que me causa bastante intriga también cómo manejó esa situación el Señor, de cuando Adán y Eva pecan, se cubren de su pecado. Y el Señor le pregunta, si podés ponerlo ahí en Génesis 3:7. 3:7, Fede. Génesis 3:7. Todos aceptamos el regalo, ¿verdad? Del cielo. O el regalo ese que te hacía saber también que vos no tenías chance. Y yo no tenía chance de conocer, de estar libre, no teníamos chance. Sin embargo, Dios te miró y te vio. Y el Señor, de alguna manera, trata una situación ahí, el hombre peca, la creación de alguna manera se da vuelta. Y en el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor, Yahvé Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y es una pregunta, ¿verdad?, que realmente creo yo que nos tendríamos que hacer de vez en cuando, por lo menos cuando por lo general lo hacemos cuando estamos mal y nos pasa algo que te mueve la estantería y querés estar cerca de Dios, porque sabés que es el único amparo. Querés estar cerca de Él y te preguntás, ¿dónde me encuentro? Y no físicamente, vos estás entre mar, pero ¿dónde está nuestra relación con Dios? ¿O dónde estamos? Si estamos escondidos por allá atrás de los árboles, si estamos a años luz de tener, ¿no?, una relación con Dios, o estamos cerca. Es de vez en cuando nos tendríamos que hacer esa pregunta. Si vos te preguntaras hoy, ¿dónde te encontrás? Por lo general, estamos distraídos. Y se viene tan fuerte esta situación. Ya lo vino a matar, robar y destruir la fe. Una de las cosas, primero, la relación que tenga el hombre con Dios, lo quiere destruir, distraer, sacar, te va a hacer cualquier cosa, te va a hacer distraer de cualquier manera. Y ya tienen tácticas que no son de ahora, ya tienen tácticas que son de hace muchos años. No sé si leíste en algún lado o viste alguna película como los romanos, el pan y circo de los romanos, ¿no?, que entretenían a la gente en un lugar y tiraban a la gente a los leones y bueno, hacían todo tipo de entretenimiento, mientras que por otro lado hacían una cantidad de cosas. Y es más o menos así como nos quiere ver el enemigo, entretenidos con lo que sea, con lo que te venga bien. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Que te lo ponen en el dispositivo, en el celular, en la tele. ¿Qué te gusta? Entretenido, y ahí te cuelga. Entretenido con el odio. Hay gente que odia y está entretenido ahí, le encanta. La depresión o alguna cantidad de pecados que al hombre no es que le guste, pero se siente cómodo, entonces se entretiene ahí. Y pasamos años deprimidos y angustiados
bueno, y ese tipo de entretenimiento hace que por atrás el enemigo se esté llevando una cantidad de cosas de tu vida. A vos, a tu familia, no le importa nada, destruye, mata y nosotros entretenidos ahí, mirando como el circo ese. Y a esto iba, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? De repente te mirás al cielo y decís, está acá, Dios está con nosotros. Así no necesitas mucho talento, respirás hondo y empezás a orar y orás y ves que está, el Espíritu Santo te acompaña y mirás al cielo y te sentís con una buena relación con Dios. ¿Te sentís con una buena relación con Dios? Amén. Porque nos va a preguntar de repente y a veces estamos distraídos, ¿no? Y yo ponía acá, vamos a leer en Juan 8:33. Juan 8:33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto hacer cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procurás matarme a mí, hombres que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto era una bomba, ¿no? Era una bomba en aquel tiempo. Decirle esto a personas que eran convencidas, así totalmente, mataban por la religión, por lo que creían, y decirle que toda su vida habían creído que eran libres, pero sin embargo eran esclavos del pecado. Decirle esto a las personas, a Jesús le causaba, lo querían matar. Como cuando a mí o a vos de repente nos dijeron por primera vez que un pecado que estábamos haciendo o cometiendo estaba mal delante de Dios. ¿No te acordás la primera vez que te chocó así y te dijeron, eso es lo que estás haciendo, es pecado y está mal? Y vos no sabías, porque fue la primera vez. No sé si... No te estoy hablando del tema de adicción y nada. El Señor en algún momento te dijo, este pecado que vos estás haciendo, capaz que fue hace muchos años, ni te acordás, pero está mal. Y ahí hubo, ¿cómo me va a decir esto esta persona, este líder, este predicador? ¿O cómo me va a decir esto la Biblia? Yo, ¿no? Y nos ponemos como en defensa de lo que creíamos, que vivimos muchísimo tiempo creyendo que era verdad. Y el Señor,
te va con el pecado que vos de repente amás más, con la falta que más amás, que eso que vos no quisieras dejar, que no, y te van y te meten un balde de agua fría y a veces nos pasa eso a nosotros, con tiempo igual, el Espíritu Santo se busca la manera para decirte, mirá, esto que vos estás viviendo, sí, mucho tiempo lo viviste, pero no quiere decir que es verdad, ni que está bien, ni que le agrada a Dios. Y pumba, te mete un balde de agua fría a un asunto que vos pensás que estás bien. Y hoy leía la historia de Saúl. Saúl empezó el reinado, lo más bien, bueno, lo tuvieron que ir a buscar. No apareció enseguida Saúl, eso me enteré hoy, leyendo. Lo tuvieron que ir a buscar, o lo llamaban el Señor. Se vistió, hizo, de alguna manera, llevó el reinado, hasta que se encontró con la situación de Goliat. Se encontró con esa situación, aparece David en el asunto y después se empezó a llenar Saúl, ahí ya quedó derrotada su imagen y ahí se empezó a llenar de odio, de celos contra David, porque David tenía otras cualidades y él vencía a sus miles, pero David a sus 10.000 y todos lo aplaudían a David y eso empezó a poner mal a Saúl y lo empezó a perseguir, deseando la muerte de David y todo el ejército andaba atrás de David. Y te digo con esto que pasa, no quiero marearte, pero él creía que estaba bien, creía que David era como una amenaza para su gobierno. Y a veces nosotros creemos en nuestro interior, así en lo profundo de nuestro interior, que lo que nosotros defendemos, o las ideas que tenemos, son lo máximo. Y sin embargo viene la palabra de Dios a nuestra vida y nos dice, muchas cosas que vos creíste, esto es así, es paz. ¿Y cómo reaccionamos? Bueno, Saúl siempre corrió, y acá tengo las últimas palabras de Saúl, que no la busque, mirá cuáles fueron. Las últimas palabras que el rey Saúl, en esto también voy a la pausa y a la paciencia que tiene el pecado en la vida de las personas, y si la persona decide dejarlo, lo deja, no lo saca, no lo elimina, no pide administración, no busca ayuda, no puedo ser valiente para muchas cosas, le hablo mal a otro, le peleo al otro, puedo ser valiente en una cantidad de cosas, pero cuando es de hablar un tema importante de mi corazón, ahí le esquivo por años. Entonces, la pregunta es si somos valientes de verdad. Dios nos mira de repente como cobarde, cuando somos valientes para hacer muchas cosas, hacemos negocios, hacemos otras cosas, y vamos y venimos, lo conseguimos, lo hacemos, nos llenamos de cosas, pero cuando Dios tiene que tratar nuestro interior, ahí nunca nos sentamos enfrente de una persona a confesar nuestros pecados, a pedir ministración, ahí siempre escondemos. Entonces, no sé si nos mira tan como valientes el Señor, sino que si no sabes cómo salir de algún problema, y la mejor manera sería consultar, ¿no? A quien ya de repente ya salió de ahí, que pueda ayudar. Y esto está en Samuel, pero no lo busquen. Mirando él, estamos hablando de Saúl, las últimas palabras de Saúl. Mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, aquí. Me preguntó, ¿quién eres? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia. Esto escribió, habló, es larga la historia, pero
Estas fueron las últimas palabras de un rey que lo tuvo todo, que tuvo mucha gente, que tuvo mucho dinero, cosas, bienes, dinero, ejército, todo, y se le apoderó la angustia. Él era libre cuando seguía a David, estaba atado a ese odio, y fue algo que tan con paciencia lo trabajó el diablo, y David le salvó la vida en una ocasión, se le puso enfrente, le salvó la vida, le mostró una parte de su vestidura diciéndole, que podría haber matado, y no se puso a cuenta en ese momento, sino que pasaba de vuelta a la página y después lo siguió persiguiendo. Quiere decir que no estaba en ponerse a cuenta, sino que su odio, su resentimiento, fue creciendo, y seguía siendo rey, pero se iba escondiendo cosas en el corazón. ¿Y a qué voy con esto? Que a veces podemos hacer muchas cosas, pero hay cosas que quedan ahí, quedan guardadas. Y una herramienta que nos podríamos percatar todos que tiene el enemigo es la paciencia. Es la paciencia con esa palabrita, con ese mensaje que te mandó, con esa puertita que te quiere abrir o que te abrió. Es la paciencia. Si vos te examinás y podés ver alguna semilla, y si no la ves, pedirle que Dios te muestre alguna semillita que el enemigo haya plantado, porque esta paciencia va llevando a nuestra vida. Creemos que somos de alguna manera que estamos libres porque hacemos muchísimas cosas y porque estamos acá, pero sin embargo nos habla de ataduras, ¿no? Y el otro día yo pensaba, ataduras, todos alguna vez escucharon de las ataduras que vienen de la familia y con las ataduras que trae el pecado, y ataduras son cadenas, y algo sencillo de entender. A veces te sentís como que no tenés ganas de hacer alguna tarea, algo sencillo de entender, de hacer alguna tarea. Y de repente, te pones a cantar, a alabar al Señor y te vienen ganas. Algo sencillo de entender para todos nosotros, ¿no? Quiere decir que muchas veces no avanzamos, no hacemos otras cosas, no ganamos otro terreno, porque estamos ahí, encadenados. A veces decimos, no, las cadenas solamente se evalúan en lo espiritual, pero ¿qué es cuando una persona no se mueve de su lugar? Y puede ser que hable de lo mismo, cuando una persona no se mueve de su lugar. Y después ves otras que con tremendo ímpetu, y tremendo guerrero, y a veces te dan hasta fuerza a vos de seguir. Y el pecado, yo escribí acá también, el pecado, ¿sabés y esta cadena, ¿sabés lo que mata? Muchas veces también es la creatividad del ser humano, la creatividad. El que es siervo no tiene por qué ser un siervo así, que espere órdenes solamente. La creatividad, el Señor no te la anula. No seas más, no pienses más, no hables más, ¿no? Si sos guiado por Él te va dando otras cosas, otras ideas, otra creatividad, te apaga las cosas oscuras que tenías en la cabeza, te prende lucecitas con ideas positivas, buenas, y eso está bueno. Hoy en día, por ejemplo, ¿no? Alguien que es creativo son los niños. Los niños son creativos y algunos están muy creativos, y esos niños que son muy creativos, a veces este niño es insoportable porque es inquieto, pero a veces es inquieto pero quiere crear cosas, ¿no? Y nosotros no decimos, este es insoportable,
pero capaz que está creando y está, ¿no?, desarrollándose otras cosas. Y a veces, callate. Y bueno, el enemigo nos quiere apagar eso también, a nosotros. Nos quiere apagar las luces. Tenemos creatividad para... Escuchamos atrás de 2 puertas, no de tan chusma que somos, no, perdón, vamos a poner un poco de onda. Son 2 puertas y tenemos una creatividad para sacar lo que están diciendo, para unir lazos, ¿no? Y aquel con aquella, y aquella con aquel, y no sé qué. Pero qué bien que te funciona todo. Somos una luz. Y cuando se habla de crear algo, nos quedamos sin idea, de crear algo positivo, nos quedamos sin idea. Entonces, no quiere decir que se nos fue, quiere decir que las cosas de Dios a veces las apagamos y prendemos las otras. Y tenemos más chance de vivir en lo otro. Estamos en proceso. El resumen es un consejo. A mí realmente me llamó mucho la atención la pasividad de muchos, no viéndome solamente a mí, sino viendo cómo llenaba, ¿viste?, la mente de otros, el enemigo, y después me veo que también la mía a veces, que siembra algo chiquito, y si yo no lo saco, al rato está ahí igual, no es que se va. Acá en el culto me porto mejor, vos te portás mejor, hasta lindo queda con camisa, pero en el culto nos portamos bien, pero después del rato está ahí. Y dice que algo fundamental que no hay que dejar pasar. ¿Cómo solucionamos eso? Dice que recibiremos poder. Que el Espíritu de Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo recibiremos. Lo tenemos que tener. Porque si no, no quedamos ahí. Siempre en el mismo círculo. Puede estar un tiempito bien, y pum, otra vez a lo mismo. Y ahí llevamos capaz de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Y otra vez. Y vos decís, ¿pero por qué? Si otro puede. Porque el otro de repente llegó hasta ahí, quiso romper con las cadenas. Primero las tuvo que reconocer. El pueblo de Israel, ahí cuando el pueblo y los religiosos, cuando discutían con Jesús, lo que no querían era reconocer. No, pero somos hijos de Abraham. Y hasta que Jesús le dijo, no entendés mi lenguaje. Lo que no querían era reconocer. Uno de los primeros pasos es reconocer que hay un error de parte nuestra. Si vos y yo somos de esos que nunca vamos a reconocer, ahí creo que arrancamos menos 10. Nunca vamos a reconocer. Entonces, nunca Dios nos va a poder mostrar cuál es la raíz, ni el problema, ni la falta que tenemos, porque si no, no lo vamos a reconocer. Te lo pueden decir todos, pero vos no lo vas a reconocer. Te lo dice el hermano, te lo dice la Biblia, te lo dice el pastor, te lo dice el devocional, todo te dice, pero como ya está eso de que vos y yo no lo vamos a reconocer, es como la nada. Entonces, tengamos cuidado con esas pasividad a veces que tenemos con esos pequeños pecados ahí, pequeñas zorras, y bueno, vamos a dejarlo acá. Total está bueno, porque estar deprimido, estar angustiado, estar así, estar asá, odiar. Está bueno de vez en cuando pegar una vueltita a estos pecados, pero no sabemos el riesgo que corremos, el peligro que tenemos.
Entonces, si detectás algo y no sabes solucionarlo, dos cosas: recibiréis poder, el Espíritu Santo, y buscar ayuda no nos vendría mal en algún momento. Amén.